Buenas tardes a todos. Siguiendo con el avance, tenemos que hablar de un tema muy importante que se llama valoración de las drogas y cultivo y recolección. Bueno, como ustedes podrán ver, el título nos lleva un poco más hacia atrás. Este tema es un poquito más complejo, un poco más largo, un poco más complicado porque nos hace retroceder sobre cómo tiene que prepararse el lugar donde se va a generar la formación de la planta medicinal. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos importantes externos, ajenos a la planta, como por ejemplo el entorno en el que se va a desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de tierra, qué tipo de lugar, qué tipo de clima, etcétera? Muchos más. Entonces, vamos a hablar del origen de las drogas vegetales, que pueden ser silvestres y cultivadas. Haciendo una comparación entre silvestres y cultivadas, podemos decir que aquellas silvestres son aquellas que crecen en los montes, en, en los bosques, etc. Y las cultivadas son aquellas que crecen en los... Bueno, como seguíamos diciendo, las diferencias de silvestres y cultivadas son aquellas. Las características son que las silvestres normalmente no tienen ciertos cuidados en cuanto a la temperatura, la humedad, etc. Mientras que las cultivadas sí, porque están generados en un área específica donde existe una persona o muchas personas que cuidan de ella, que cuidan de que no les falte el agua, de que no les dé mucho el sol, etc. Y como les seguía diciendo, tenemos ciertas ventajas y desventajas, inconvenientes. Entonces es cuestión de que ustedes... Bueno, haciendo una observación entonces, vamos a observar que hay, ¿no?, ciertas diferencias que puede haber de una con otra, pero siempre y cuando las ventajas y las desventajas tienen que ser significativas. Factores que influyen en la producción de drogas vegetales, en este caso específicamente del principio activo, es lo que a nosotros nos interesa. Como ya habíamos dicho, existen factores importantes que influyen en el desarrollo de las plantas y esos factores son los siguientes factores edáficos. Aquí específicamente mencionamos el aspecto físico, en este caso el aspecto físico que caracteriza al suelo. El suelo es un elemento muy importante para el desarrollo de las plantas, ya que bueno, gracias al suelo es que las plantas normalmente tienden a desarrollarse mejor. Dentro de los factores edáficos también están los químicos que se encuentran en la tierra, esos químicos que van a darle o van a convertirse en el nutriente que la planta necesita para su desarrollo. Microbiológico es un aspecto, un factor edáfico microbiológico es importante porque, como ustedes saben, los microorganismos, existen microorganismos favorables y no favorables. En este caso, en la tierra, los microorganismos favorables ayudan al desarrollo de las plantas también. Y esto gracias a la descomposición de ciertos animales que se encuentran en lugares específicos, bosques, en lugares en- aislados, donde hay bastante vegetación, etc. Factores climáticos.
Dentro de los factores climáticos está la temperatura, la lluvia, la humedad, la luz solar. Estos tres factores son muy importantes porque gracias a esto la planta puede realizar un desarrollo mucho más extendido, un desarrollo mucho mejor. Gracias a esto puede producir sus componentes químicos. Gracias a esto puede lograr llegar a desarrollarse por completo. Entonces es uno de los factores, son, eh, son los factores más importantes, los factores ecológicos. Existe una interacción planta-planta, un fenómeno que se llama arelopatía. Es un fenómeno biológico donde incita a la planta a un desarrollo interno, planta-insecto, donde hay muchas plantas realizan un desarrollo como medio de defensa. También existe la planta insecto donde hay una polinización, que es el proceso de reproducción o de expansión de una especie. Agentes estresantes externos. Normalmente estos agentes estresantes externos son aquellos que se presentan cuando uno realiza una lesión a una planta. Por ejemplo, cuando ustedes lesionan a una planta con algún artefacto, ya sea al cortarla, al rasparla, incitan a que esa planta forme ciertos compuestos químicos para que haya una regeneración interna. Entonces ocurre una regeneración interna en la misma planta y llega a curarse ella sola. Por eso a veces en los troncos vemos que alguien hizo un, un grabado, ¿no? Pasa el tiempo y ese grabado como que se rellena con tejido vegetal. Y esa es una forma de, podría decirse, autocuración que hace la planta. Y es muy importante para saber que reacciona ante posibles lesiones. Puede ser que es como un fenómeno, ¿no? Esto de la forma en la que se estresa. Y la planta es como un fenómeno de alteración en su organismo. Factores tecnológicos, ojo. Bueno, siguiendo con el avance, los factores biotecnológicos o fotomejoramiento es una manipulación genética que se hace específicamente a plantas para hacer cruzamiento, etc. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez lo que es la em, manga manzana, manga, manga pera, manga papaya, etc. Son cruzamientos que hacen los expertos agrónomos para mm, sacar unas nuevas especies con mejor calidad, con mejor rendimiento. Entonces lo mismo ocurre en el cruzamiento de las plantas. Se busca hacer cruzamientos para obtener una especie mejorada. También se realizan las hibridaciones que son muy interesantes y esto con el objetivo de un mejoramiento. Mutaciones, ¿no? Y dentro de estas mutaciones se hacen las mutaciones genómicas, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones génicas. Aquí específicamente lo utilizan científicos biotecnólogos, ¿no? En la manipulación. La recolección es muy importante porque hay aspectos para realizar la recolección de una planta. Hay que tener en cuenta la edad, el estadio de vegetación, el estado de la hoja, el estado del fruto y el estado de la corteza de la raíz. Son aspectos muy importantes a tener en cuenta antes de hacer la recolección de una planta medicinal o una planta alimenticia. En este caso también es importante conocer en qué época debo hacer la recolección, en qué horario del día debo hacer la recolección, qué estado fitopatológico tiene esa planta o